Es mesa de maestros, es tiempo de saludar a los maestros. Déjenme saludar al querido Jaime Hernández, a nuestro hermanito, si me permites decirlo, mayor Jaime Hernández. Le mando un abrazo. Ese sí corresponsal de guerra, ese sí chingón. No pendejadas, ¿verdad, Carlos Loret de Mola? Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, no, pues nada, te vi, qué ajetreo, qué cobertura, ¿no? Que, ¿sabes? Fue para mí verte en las imágenes. Dios mío, qué expectativa hay con Claudia Sheinbaum. Te vi a ti abriéndote paso realmente entre un mar de gentes. Es increíble el fenómeno de Claudia Sheinbaum, la expectativa que ha generado. Y yo digo que esta ilusión, esta expectativa, representa un reto para Claudia Sheinbaum. Y fíjate que también me emociona saber que a nosotros nos esperaban con mucha generosidad, porque la gente ya no se traga las coberturas de Telemundo ni de Univisión de Jorge Ramos. Es más, yo no vine a Univisión por ahí, nada más comento lo que vi o lo que no vi, pero pues la gente sabe que en Univisión está el hijo de Enrique Krause, León Krause. Saben que está la pluma de Jorge Ramos, uno escribe en el Reforma, el otro escribe o escribía en el Washington Post, así que la gente más avispada que nunca. Déjame saludar también al querido Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, y yo siempre le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Las Damas del Poder se presentó en la Feria Internacional del Libro del Zócalo el pasado viernes, y de entrada una disculpa por no haber llegado como lo había prometido mi querido Paco, pero pues nos encontramos allá en Los Ángeles con la comunidad migrante, pero entiendo que fue un exitazo la presentación con el querido Pepe Rebeles. Vicente, sí, y mira, dejemos Jaime que sea el hermano mayor, muy mayor. Nosotros lo seguimos de jovencito, pero sí, mira, te agradezco el viernes, la verdad, la gente muy generosa conmigo. Muchos saludos para ti, Vicente, de veras, muchísimos para ti. Me tuvieron con mucho placer, lo digo, un poco más de 2 horas y 20 minutos después de la presentación, firmando libros. Así que fue pues mira, yo que puedo decir la verdad, muy arropado por la gente y consentido, consentido, la gente me trató muy generosamente y te digo, y después de la presentación con Pepe, que debo hacer un reconocimiento especial, porque mira, fue enfermo de gripe, pero así llegó y sí hizo una presentación muy generosa para conmigo, muy, pues impresionante y mira, pues qué puedo dar más que ser agradecido y con la gente que te digo, 2 horas y 20 minutos firmando libros después de la presentación, Vicente. Bueno, déjenme empezar a poner ahí temas y ustedes ya van diciendo por dónde nos vamos en la mesa. Pero, por ejemplo, debo decir que mientras en Palenque el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunía con sus homólogos de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de diferentes partes y de países expulsores de migrantes, en Los Ángeles, California, Claudia Sheinbaum se comprometía a seguir insistiendo por la reforma migratoria que también beneficia a millones de mexicanos en Estados Unidos. El presidente obviamente ha lamentado que Estados Unidos, que no fue invitado a esta cumbre de países del Río Bravo para abajo, que Estados Unidos se esté invirtiendo tanto en conflictos armados como el de Ucrania y Gaza, y no haga lo mismo en una situación que tiene un alto impacto tanto para Latinoamérica como para el propio Estados Unidos, que es el fenómeno de la migración. Y asegura el presidente que no solamente llevará las propuestas de estos países de América Latina a Biden, sino que pedirá hasta diálogo con Cuba. Hay que recordar que en los próximos días viaja a San Francisco el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con eso iniciamos, si te parece, Jaime. Me hace muy interesante que el presidente se haya convertido en un interlocutor de excepción de las naciones de América Latina
de países como Venezuela, como Cuba, como Colombia, como Honduras, frente a esta estrechez de miras de Estados Unidos y de su política exterior. Y yo creo que, francamente, creo que el ejercicio del presidente convocando a este grupo de mandatarios a Palenque fue realmente un evento que dice, por un lado, nosotros le vamos a pedir a Estados Unidos que por favor cambie el chip de su política exterior, pero al mismo tiempo no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Entre nosotros vamos a tratar de encontrar una solución, la mejor forma de coordinarnos, porque realmente nos estamos enfrentando a una crisis humanitaria de la que ha sido responsable durante mucho tiempo Estados Unidos. Mencionó en este sentido, pues el bloqueo que mantiene Estados Unidos de ya más de 60 años contra Cuba, el bloqueo que hay contra Venezuela, y se han convertido ambos bloqueos en motores de expulsión de ciudadanos de esos países. Hay que decir también que Perú, que vive ahora mismo un problema también de carácter político, después de que le dieron golpe de Estado al presidente Pedro Castillo, también han aumentado los flujos migratorios de ese país, con lo cual se demuestra que mientras no haya estabilidad política, mientras no se trabaje a favor de una alianza por el progreso, como lo ha dicho el presidente, y una otra vez, una alianza para el progreso que se creó en la década de los 60, pero desde entonces no se ha mirado hacia el hemisferio occidental. Yo creo que en muchos sentidos lo que ocurrió en Palenque es muestra de que los países de América Latina, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y espero que siga bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ya han entendido que en muchos sentidos están solos. Están solos porque el gobierno de Estados Unidos, con todas y las visitas que ha realizado el presidente Biden a México, con todas y las cartas de amor que han intercambiado el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos saben que Joe Biden ya no gobierna Estados Unidos. Estados Unidos está gobernado por la industria de las armas, por las compañías farmacéuticas, por los gigantes de Silicon Valley. No es fácil. Por esta misma razón, pues Estados Unidos, la Casa Blanca le ha solicitado 60,000 millones de dólares adicionales al Congreso de Estados Unidos para habituallar de más armamento a Ucrania. Le ha pedido 10,000 dólares adicionales para el caso de Israel y ha pedido 14,000 millones de dólares para el tema de la frontera. Yo tenía la esperanza de que la partida de los 14,000 millones de dólares, alguna fracción fuera para programas de inversión, pero hemos revisado en qué se va a destinar y básicamente es para contratar más agentes de la patrulla fronteriza, más contratación de equipos sofisticados para detectar el tráfico de fentanilo, más sensores ultramodernos. Es decir, se está apostando con estos 14,000 millones de dólares a elevar el proceso de militarización de la frontera de Estados Unidos con México. Y es muy triste que mientras el presidente de México y 11 mandatarios de América Latina hacen de tripas de corazón y dicen tenemos que trabajar entre nosotros para sacar el buey de la barranca, Estados Unidos siga apoyando a Israel en esta campaña para convertir los territorios de Gaza y Cisjordania en campos de exterminio. O sea, es increíble lo que está pasando. Y por otro lado, seguir apostando por una guerra en Ucrania que ya nadie a estas alturas sabe cuándo va a terminar. Así es que yo creo que América Latina tiene que despertar. Ya México no puede estar atenido a lo que diga Estados Unidos. Creo que México y América Latina tienen que aprender a rascarse con sus propias uñas, tienen que aprender a coordinarse, tienen que ver de qué manera entre todos de alguna manera mitigan esos bloqueos que siguen pesando y mucho contra Cuba y Venezuela, porque yo lo veo muy complicado que Joe Biden
si es que gana la reelección, decida emprender un proceso de o recuperar el proceso de reconciliación que inició Barack Obama. Y también dudo mucho que si no es Biden, podría ser Trump, imagínate, ¿no? Entonces yo creo que México tiene que aprender y tiene que iniciar este camino, que es complicado, que es muy duro, pero que yo creo que no nos queda más alternativa, no confiar demasiado en la buena voluntad de Washington, porque por el momento yo no veo, por lo menos ahora mismo, voluntad política de Joe Biden o el Congreso de Estados Unidos, de demócratas y republicanos, de responder a las peticiones de México para que Estados Unidos deje de apostar a la ayuda militar a favor de Ucrania e Israel y se ponga a invertir para resolver una crisis humanitaria que le está tocando desde hace ya más de casi 10 años al sur de su frontera. Así es, mi querido Jaime, y ven la tempestad y no se hincan en Estados Unidos. Platicaba con el muchacho taxista que me trajo al hotel anoche, allá en Tijuana, y me decía, es que se ve muy apagada la ciudad porque están sufriendo una crisis en Estados Unidos. Lo que sí puedo decir también es que las largas líneas de personas, la cola para cruzar hacia Estados Unidos, me imagino que han redoblado los esfuerzos también de seguridad en los cruces fronterizos por obvias razones, pero bueno, así las cosas vistas también desde el lado mexicano. Mi querido Paco, escucho tus comentarios, tus opiniones. Mira, Vicente, para complementarle lo que dice Jaime, que hay cuestiones que no se ven, que no se palpan, pero que verdaderamente muestran todo lo que está pasando en países como Venezuela y como Cuba. Estaba el viernes revisando cuánto han sido los costos, por ejemplo, de las sanciones del embargo primero a Cuba, que tiene razón Jaime, más de 60 años, y para que la gente tenga una idea de la dimensión, el gobierno de Cuba ha calculado que han sufrido pérdidas promedio de 150,000 millones de dólares, 150,000 por el embargo impuesto, y regularmente la gente tiende a decir, no, pues los dictadores de Cuba, los dictadores de Venezuela, pero no ven la dimensión económica o los costos económicos, porque dificultan el comercio, que no se los permiten, dificultan la obtención de inversiones, dificultan el financiamiento extranjero. Así que Cuba lo ha calculado en eso, pero mira, en Venezuela la cosa es gravísima. Ahora que lo vemos y la gente habla contra Maduro tontería y media, pero Maduro ha sido muy concreto. Venezuela ha dejado de percibir por las sanciones de Estados Unidos solo en ingresos petroleros 232,000 millones de dólares, que da una dimensión, pero además Maduro ha sido muy, muy concreto. Ese es el impacto en cuestiones petroleras, pero el impacto en la economía global no petrolera derivado de las sanciones de Estados Unidos, lo estima en 650,000 millones de dólares. Con todo eso, con sanciones impuestas además que promueven venezolanos de ultraderecha. Entonces la dimensión es todavía más grave, porque un país rico verdaderamente es uno de los mayores países con reservas probadas de petróleo, entonces esa dimensión te da cómo no va a salir gente si han sufrido pérdidas cercanas a $1 billón. Eso es terrible, y esto es lo que la gente no dimensiona. Y mira, y en cuestiones de Ucrania, estaba leyendo, sí, Estados Unidos ha invertido más de 100,000 millones, pero ¿qué es lo que les está enviando? No está enviando para producir en Ucrania, no está enviando dinero para nutrir a la economía, sino a radares,
tanques, misiles, artillería, equipo de infantería, sistema de defensa de misiles, transporte para tropas, sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, sistema de defensa aérea Patriota, tanques Abrams, municiones en racimo, y todavía quieren misiles de largo alcance, los que tienen hoy son un promedio de 150, en eso está invirtiendo Estados Unidos, pero tiene una explicación, que es una economía de guerra y Estados Unidos es un país armamentista, y es cuando tú dices, son más de 100,000 millones de dólares, no pueden desviar 4,000 millones o 6,000 millones de dólares para aliviar problemas que les están causando problemas a ellos en la frontera con México, y está causando crisis humanitarias en varias poblaciones de la frontera. Entonces, esa es la dimensión económica de dos guerras, Ucrania e Israel-Palestina, y las sanciones de Estados Unidos a países de América Latina que hoy expulsan a cualquier cantidad de ciudadanos y de sus países, y que van a parar a la frontera con Estados Unidos. Entonces, la dimensión de los daños económicos es todavía peor. Ya no se trata solo de la economía informal migrante que tienen de indocumentados, se trata de algo mucho mayor en países que Estados Unidos promueve o mantiene sanciones, y que podría aliviarlas, pero desde hace mucho, Vicente. Esa es la dimensión gravísima de la guerra en Ucrania, Palestina, y las sanciones a países como Venezuela y Cuba, Vicente y Jaime. Así es. Bueno, en momentos en que Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, garantiza a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respeto, y que será escuchada en el Senado, ahora que se informa que acepta Norma Piña la invitación para debatir la extinción o no de 13 de 14 fideicomisos con más de 15,000 millones de pesos en el Poder Judicial. Bueno, pues Norma Piña haciendo gala, con mucho respeto lo voy a decir, de una alta hipocresía. Vea y escuche lo que dice, y que publican a diferentes medios en redes sociales. A ver qué piensa Jaime y Paco de estas declaraciones de Norma Piña. Todos los integrantes del Poder Judicial Federal, al que orgullosamente pertenecemos, para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional. Sabemos que la gente es la principal beneficiaria de nuestro trabajo. He ahí el fundamento de nuestra vocación. Me dirijo también con mi mayor solidaridad a todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Sin ustedes no hay Poder Judicial. Son ustedes no solo el capital humano de este poder del Estado, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y obligaciones. Y de nuestra parte, les reitero enérgicamente que son nuestra prioridad, al igual que todos los ciudadanos. Nosotros tenemos derechos constitucional y convencionalmente reconocidos y merecemos seguridad plena para el desarrollo de nuestras funciones. Pues ahora resulta, Jaime, Paco, que son prioridad los miles de trabajadores del Poder Judicial, y lo dice la señora que anda con camioneta último modelo, que tiene a su mando un séquito de personajes, que recibe para ella y para su familia teléfonos de alta gama, que le pagan hasta los anteojos. Me quiero imaginar que así también tratan a los de medio pelo para abajo en el Poder Judicial. Pero bueno, la hipocresía, al fin, desde mi perspectiva, de esta Norma Piña, que irá al Senado, pues, a defenderlo de los fideicomisos, a solo horas de que haya ocurrido una muy malograda manifestación en favor de este Poder Judicial podrido, mi querido Jaime. Sí, yo preveo que, porque mira, yo creo que realmente Norma Piña ha demostrado que carece
realmente de esa agudeza, de esa inteligencia política, para darse cuenta que este discurso tan chato, tan mentiroso, tan torticero, tan torcido, ya no da para convencer ni a la opinión pública, ni a los otros dos poderes que son el legislativo y el ejecutivo. Es decir, Norma Piña no va a ser tonto al presidente de la República, como tampoco ya es imposible que Norma Piña espere que todos los mexicanos nos traguemos este tema de que nosotros, y con nosotros quiere decir ella y su grupo de mandarines que están privilegiados, esta casta intocable, y el resto de los mandados, ¿no? Que ganan no como ella, que no tienen los beneficios como ella, a los que no dejarían entrar al restaurante exclusivo, porque pues no, digo, sería impensable, ¿no? Y yo creo que Norma Piña hace alarde de esta arrogancia insufrible y poca inteligencia, porque cree que realmente va a poder defender ante el Senado estos fideicomisos que han sido desmenuzados de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por gentes como nuestro querido Hamlet Almaguer, que los ha retratado cuerpo entero. Entonces, yo creo que si realmente Norma Piña quiere verse acompañada por la sociedad, por la opinión pública, tendría que empezar por un mea culpa, reconocer que el Poder Judicial le ha fallado muchísimo a los mexicanos, reconocer que el Poder Judicial ha servido a los intereses de muy pocos, ¿no? Quienes tenían más dinero, quienes tenían el poder político, y que gracias a eso ellos mismos se beneficiaron con todo tipo de prebendas, ¿no? Otorgadas, por supuestas, desde el poder político o desde el poder económico, que de esta manera les compensaba o los gratificaba por la defensa de sus intereses. Yo creo que Norma Piña está equivocada si cree que con este tipo de discurso va a convencer a la representación de Morena en el Senado. Y yo realmente me interesa mucho saber cuáles van a ser los argumentos de esta señora, aunque ya los veo venir, ¿no? Ya los veo venir, va a decir que estos fideicomisos son legales, cosa que no lo son, va a decir que estos fideicomisos tienen un carácter solidario porque gracias a ellos la gente de todo el aparato de justicia tiene buenas condiciones, puede tener un retiro seguro, cosa que tampoco es cierto. Entonces, yo francamente no veo por dónde va a salir Norma Piña para convencer a la bancada de Morena en este realmente alocado intento por defender lo indefendible. Me refiero a los 3 fideicomisos que, insisto, ya no los han hecho una disección precisa, una disección que ha dejado al descubierto, ¿no? La corrupción, los intereses, pero además una corrupción obscena, grotesca. Yo, francamente, no sé por dónde va a salir Norma Piña y yo creo que va a ser inútil esta comparecencia si insiste con este tipo de discursos como el que ha salido a dar para defender lo indefendible, querido Vicente, querido Paco. Y los saludo con mucho gusto, queridos compañeros. Desafortunadamente perdimos la conexión con Vicente. Jaime, te saludo con mucho gusto, Paco. De hecho, le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Paco. Yo lo que les quería plantear es que a mí me parece que la ministra Piña es muy limitada, específicamente en cuanto a la argumentación jurídica y al debate, ¿no? La argumentación jurídica es pues una circunstancia fundamental en la labor de cualquier abogado, pero yo no recuerdo alguna vez en la que verdaderamente hayamos visto a una ministra Norma Piña debatir o hacer planteamientos ante los proyectos que tienen en la Suprema Corte de una forma que no sea robótica. O sea, me parece que es una personaje que pues lee lo que escriben, ¿no? Lo que le escriben, habla como robot, utilizando solamente pues palabras domingueras, muy jurídicas, ¿no? Muy de la lexicología jurídica,
pero hasta ahí yo, mi querido Paco, no veo de dónde podría salir algún tipo de argumentación fuerte que pudiera convencer a esos senadores morenistas de los que habla el querido Jaime Hernández. ¿Qué opinas, Paco? Toño, Jaime, mira, no solo convencer a los senadores de Morena, ¿no? Y tú dices bien, es una mujer demasiado limitada. Lo que hace ahora mismo es lo que hacen en sus oficios judiciales, que son incomprensibles e inentendibles, y en este caso además muestra una falta de oficio político, pero impresionante. Pero claro, a ella no la llevaron a la Suprema Corte ni a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el oficio político, sino como parte de la salvaguarda para el retorno de un régimen político que impuso el capitalismo, ¿sí? Un régimen salvaje para defender los intereses de unos cuantos. Mira, ella dice que son la salvaguarda de la Constitución y la procuración de justicia. Si hay algo prostituido en ese país, y esa es la palabra, y eso quiero decir, si hay algo prostituido en este país, es la Constitución. Hay que ver cuántos cambios le hizo Enrique Peña Nieto, que era un burro, hablando literalmente, con perdón de los jumentos. Hay que ver cuántos cambios le hizo Calderón, y todos protegiendo a ese grupo, a ese régimen que nos trae el capitalismo salvaje. Hay que ver todos esos cambios, cuándo se cuándo se opusieron, cuándo hablaron ellos en favor de la Constitución. Ellos fueron los mismos que promovieron esa prostitución de la ley máxima de este país. ¿Tenían o no, o tienen o no atribuciones para haberlo hecho? Claro que lo tenían. Mira, hace un par de semanas acaban de hacer un llamado, no un llamado, prácticamente una orden a la Fiscalía General de la República para que revise crímenes del pasado, de la guerra, del periodo de la llamada Guerra Sucia. Lo acaban de hacer hace 2 semanas. Nunca han hecho, no pudieron hacer una revisión de Ayotzinapa. Ellos tenían autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque están pidiendo una revisión de un caso de los 60 hasta los 70. Nunca hablaron de todas las violaciones graves en la reforma a la ley de educación, la reforma educativa. Nunca han hablado nada, es decir, nunca han protegido la Constitución. Lo podemos separar por partes, Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano que más vemos de justicia. Luego, hay que ver el Consejo de la Judicatura Federal, cuántos castigos ha impuesto. Nada, es una burla, es un chiste, es un juego, un consejo que se crea en 1975 y que hay que ver qué ha hecho. Mira, ha tocado casos de jueces que merecen la expulsión, pero inmediata, y te dicen que lo expulsaron, pero si tú vas, por ejemplo, es un ejemplo, está un juez en Puebla o un magistrado, y de pronto dicen, no, ya lo castigaron. Sí, en realidad lo que hacen es que un día vas a Tijuana y está en Tijuana despachando, así que el Consejo de la Judicatura, que es otro de los brazos, tampoco sirve para nada. Ha habido cualquier cantidad de acusaciones, por ejemplo, de abuso sexual, y nada más hay una suspensión en la historia del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces hay una manipulación terrible. Y luego vamos al otro brazo, que son los jueces o los magistrados encargados de hacer o de procurar justicia. ¿Quién verdaderamente ha sentido que le procuran justicia, como dice esta mujer? Nadie. En realidad, mira, yo lo dije hace algunos días, son empresarios de la justicia, Toño, o mercenarios. No protegen a la Constitución, no protegen las leyes y se venden al mejor postor. Así es. Es una circunstancia verdaderamente lamentable el hecho de que tengamos este tipo de funcionarios públicos, se les puede llamar así. Tendrían que ser los que están impartiendo justicia, los que están velando por la justicia, pero es todo lo contrario. Yo quiero sostener siempre que se trata del principal problema que tiene México. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para continuar con este tema, para que cerremos con este tema. Ha quedado pendiente que les pueda mostrar lo que nos ha planteado el mismo público consentidor de Sin Censura, queridos compañeros. Como ustedes bien saben, todas las mañanas no iniciamos ni siquiera con noticias, casi que ni saludamos,
lo que buscamos es llevar el micrófono a la gente. He dado muchos cuestionamientos sobre precisamente lo que es el poder judicial, sobre estas marchas del poder judicial, y tuvimos la oportunidad de tener un comentario de un abogado del poder judicial que se le identifica como el licenciado Alanís, quien nos asegura que pues esta marcha fue de líderes charros y que pues se presenta una corrupción impresionante, una serie de circunstancias que son pues muy, muy cuestionables. Vamos a escuchar rápidamente al licenciado Alanís y lo platicamos ya para cerrar ya en nuestra conclusión. Buenos días, con mucho gusto saludo a Vicente Serrano, a Toño Ruiz. Mi nombre es Gustavo Alanís, soy abogado, soy oficial judicial en el Poder Judicial de la Federación y me parece aberrante, indignante que este sindicato charro esté utilizando a los trabajadores operativos que menos ganamos dentro de las estructuras del Poder Judicial precisamente para ir a defender los privilegios, las canonjías, los excesos y los lujos de los magistrados, jueces y ministros. Son fideicomisos de los cuales los trabajadores administrativos más humildes, los que menos ganamos, realmente no nos beneficiamos de ellos y muchos ni siquiera sabíamos de su existencia. Entonces, a base de mentiras, de una manipulación grotesca, burda, obscena, nos están incitando desde el poder de la ministra presidenta a que nos manifestemos. Entonces es muy indignante y que el público sepa, me interesa que la gente sepa que no hay unanimidad de pensamiento, no hay pensamiento único en la base trabajadora del Poder Judicial. Muchos estamos de acuerdo con que se acaben esos fideicomisos, muchos estamos de acuerdo con la transformación del país y apoyamos al presidente López Obrador, estamos con él. Sabemos que no se van a afectar realmente nuestros derechos laborales. No se están tocando, es como lo dice el presidente. Pero lo que sí nos consta a todos los que trabajamos ahí es el nepotismo descarado, es la corrupción, son los lujos, son los privilegios, es lo que prevalece ahí y por algo se le conoce como el poder familiar. Entonces, si lo que queremos que este país cambie, es ni modo, hay que tocar el último reducto de la oligarquía, el último reducto del viejo régimen, el poder que hay que tocar para transformar el país y lograr esta revolución pacífica, pues es el judicial, y se empieza por terminando los privilegios y que la gente sepa que no todos los que trabajamos ahí estamos apoyando estas marchas que está haciendo la derecha para derrocar a un gobierno popular por el que la mayoría votamos y tenemos que defender. Es muy importante que la gente sepa. Muchas gracias. Ahí está la voz del pueblo, el señor Gustavo Alanís, licenciado, abogado ahí en el Poder Judicial. ¿Qué opinas, Jaime? Pues fíjate que yo creo que a Norma Piña y a sus secuaces del sindicato, realmente Andrés Manuel López Obrador utiliza muchas veces estas palabras para hablar del anacronismo en el que viven países como Estados Unidos, que sigue aplicando una política exterior que ya debería haberse cambiado desde hace mucho tiempo, pero el poder político, también el poder político de México, en los partidos políticos, en el poder judicial, incluso en las grandes corporaciones mediáticas, siguen viviendo en una suerte de anacronismo. No han entendido que ha habido un cambio de paisaje brutal, en el que cualquier ciudadano puede tomar un teléfono, dirigirse a un programa como Sin Censura, que Sin Censura, para mí me resulta fascinante el experimento, si se le puede llamar experimento, de Sin Censura, porque Sin Censura es un proyecto periodístico que ha demostrado de cómo es posible romper silencios,
tirar barreras, muros de silencio, muros de corrupción, silencios pactados, pactos de silencio, gracias a que le ha dado voz a la gente que antes no tenía voz. Estaban hablando hace un rato de la forma en que Sin Censura se ha convertido en un medio insignia, en un medio preferido de los paisanos en Estados Unidos. Hay gente que está todos los días. Bueno, este es un ejemplo más de cómo la gente, los grandes gerifaltes que operan desde las alturas para seguir manteniendo sus privilegios, creen que con una orden desde las alturas pueden callar a todo mundo, que no se filtre nada, que no pase ni el aire, que no se sepa la verdad. Desafortunadamente ya vivimos en otra etapa, en otra época en la que ciudadanos comunes como el abogado que acabamos de escuchar denuncia la verdad, en el que dice lo que ya sabíamos, que efectivamente los privilegios en el aparato judicial son para un selecto grupo de magistrados, que nadie puede ganar 700,000 pesos al mes como la mayoría de los magistrados, nadie puede tener las prebendas, nadie puede tener acceso a estos 13 fideicomisos que les garantizan un retiro dorado. En fin, yo creo que por eso mismo creo que cuando comparezca la presidenta de la Suprema Corte, la señora Norma Piña, ante el Senado, lo va a tener muy duro, muy complicado, porque ya no se puede ignorar a las voces de ciudadanos que desde un teléfono denuncian, dicen que esto es una farsa, dicen que este sindicato charro está sirviéndole a los intereses de esta cúpula. Yo por eso creo que es una batalla perdida de Norma Piña, y yo creo que va a recibir una revolcada tremenda, porque es una revolcada que no es que se la vayan a poner en el Senado, no, es que es una revolcada que ya le está poniendo la realidad misma. Los ciudadanos de a pie, que algunos de ellos se apostan frente a la, ¿cómo se llama?, la Suprema Corte, para protestar, para manifestarse contra ellos, contra la liberación de malandros, contra el descongelamiento de cuentas como la de la esposa de Genaro García Luna. Es decir, han actuado tan mal, tan torpemente, que yo creo que van a salir, ya están revolcados por esta realidad y por la voz de estos ciudadanos que con gran valor, agarran un teléfono, dicen su nombre, dicen en qué trabajan, y esto para mí es digno de encomio. Hay que agradecerle a este ciudadano el valor que ha tenido para denunciar lo que ya sabíamos, lo que ya sospechábamos, que esto era una farsa. En definitiva, una farsa, no hay más cómo exhibir ese poder judicial. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar también a ti, Paco. ¿Qué opinas de las palabras de este abogado, de lo que nos está comentando Jaime? ¿Qué opinas de esta gran farsa? Mira, Toño, Jaime, para mí hay una cosa muy sencilla. Si esos trabajadores que salieron a marchar para defender a la Constitución y a sus fideicomisos, creo que pueden hacerlo muy sencillo. Cada ocasión que nosotros cobramos en un trabajo de gobierno, en un trabajo formal, nos entregan un recibo, ¿cierto? Un recibo quincenal, y en el recibo dice o especifica qué descuentos tienen, y seguramente que ahí cada uno de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial deben tener en cada recibo, en cada pago de quincena, debe tener 13 descuentos que digan descuento para el fideicomiso número 1, descuento para el fideicomiso número X, y que digan qué cantidad aportaron a esos fideicomisos. La realidad es que son, primero, ilegales. Segundo, mira, son abogados, todos lo dicen, seguramente hay algunas secretarias, pero ellos dicen, nosotros somos abogados, nos hemos preparado en carreras. ¿En qué cabeza de un abogado sensato cabe firmar prestaciones fuera de la ley?
En ninguna, pues solamente en las de ellos, así que es una marcha tramposa, mentirosa, pero además, mira, es muy interesante. Primero, no prendió. Segundo, yo me quedo con una foto que María Elena Morero Mitre publicó en sus redes sociales, en su cuenta personal X ahora, así que publica una foto por la defensa del Poder Judicial. ¿Quién es María Elena Morera Mitre? Pues mira, es una mujer que nada más impulsaba la carrera de Genaro García Luna hacia la presidencia de la República. Ella recibió el título de madrina de la Agencia Federal de Investigaciones y que fue una escena pública nacional. Y luego Genaro García Luna la hizo un referente. Esta mujer fue una de las que salió a defender al Poder Judicial. Esta mujer, mira, yo recuerdo, porque además lo escribí, el 8 de marzo de 2007, cuando Genaro presentó su estrategia contra las organizaciones criminales, cuando en realidad lo que estaba haciendo es presentar un plan para controlar a todo el crimen organizado en este país, se hizo acompañar por ella, por Rodrigo Medina de la Cruz del PRI, que estaban en el Senado, por Ulises Ramírez Núñez del PAN, y por el gobernador de Sonora, yo me acuerdo, por el empresario José Eduardo Robinson Burskacelo, y ella, que era la presidenta de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia. Esta mujer salió ayer a defender los beneficios a la Suprema Corte, los fideicomisos, que a eso fue esta mujer que impulsaba, o que era impulsada por Genaro García Luna, lo mismo que la señora Wallace, a la que incluso Genaro García Luna impulsó a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La señora Wallace no salió, pero María Elena sí, y son parte de ese grupo. Y mira, pues salió ¿quién? María Amparo Casar Pérez, ¿sí? Una mujer que es enemiga, pero primero, una mujer de ultraderecha, ex asesora de Santiago Krill Miranda, salió a defender también a la Suprema Corte, a los fideicomisos, una mujer que tiene un odio enfermizo por el presidente o contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, una mujer que ha estado bajo la tutela de Claudio X González, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así que ya vemos el tipo de manifestación, el tipo de valores que tienen, y yo por eso te decía cuando empezamos con Jaime, pues ellos solo, ¿qué pretenden? El retorno de un régimen político que salvaguarda los intereses del capitalismo salvaje que vino y que impuso Miguel de la Madrid y consolidó Carlos Salinas de Gortari. Ese es lo que yo veo con la manifestación, es lo que veo con lo que dice este trabajador del Poder Judicial, pues que es una mera farsa de personajes que están interesados en regresar a lo viejo. Y te digo, lo de los fideicomisos no tengo problema, son 55,000 trabajadores, que nos muestren sus recibos y ahí debe ser descuento para 13 fideicomisos para formar salvaguardas para el retiro, para enfermedades, para lo que sea. Lo otro es pura faramaya. Y están defendiendo ¿a quién? Pues a los oligarcas del Poder Judicial. Yo digo, son empresarios, son mercenarios, pero pues con eso se tiraría fácil, o con ellos nos tirarían lo que decimos, ¿verdad? Si ellos sacan los recibos históricos y dicen, aquí está, he colaborado desde tal año para todos los fideicomisos, lo otro, pues es una mera verborrea, y es lo que dice esta persona, es una farsa, y los quieren meter a defender a algo en lo que ellos no tienen nada que ver, y que no los beneficia nada en un poder que está podrido desde hace mucho, Toño, Jaime. Sí, que no tiene hasta el momento una solución más que el plan C, que por cierto veíamos muchas pancartas ahí en Los Ángeles de paisanos que ponen así, plan C, pues a ver en qué termina todo esto. Yo les quiero agradecer, compañeros, que se hayan conectado con nosotros, que me permitieran también compartir los micrófonos con ustedes. Le voy a pedir al queridísimo Paco, que es con quien estábamos ahorita, que nos comparta también sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo les mando un abrazo a ti, a Jaime, que siempre me da gusto estar con él en la mesa, contigo también, a Vicente, que bueno, sabemos que anda chambeando, y hoy ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter,
arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, en ex, discúlpame, todavía no me acostumbro, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Toño, Jaime, un abrazote a los dos. Eso es todo, claro que sí. Tampoco me acostumbro, si le sigo llamando Twitter como, en lugar de llamarle reactor a esta estación de la radio pública, le llamo todavía órbita. Querido Jaime, también por favor, compártenos tus redes sociales. ¿Tú también le sigues llamando órbita? Yo le dices reactor. No, le digo ya de plano X, ¿no? Te agradezco mucho, querido Antonio, de verdad te mando un abrazo inmenso, como siempre, un placer siempre estar contigo. También a mi querido Paco, que me da mucho gusto que esos libros estén teniendo este nivel de éxito y aceptación. Paco es una persona muy trabajadora, un gran periodista, yo lo admiro, y qué bueno que le está bien. Hay quien dice, no, qué suerte tiene Paco Jiménez, le está yendo muy bien. No, no es suerte, es trabajo, mucho trabajo, mucha experiencia. Por eso a mí me da muchísimo gusto que le esté yendo bien con estos 2 últimos libros. Ya saben que lo aprecio muchísimo a los dos, les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima, queridos amigos. Nos vemos hasta la próxima, pues tiene usted al queridísimo corresponsal de guerra, Jaime Hernández, y por supuesto al escritor y periodista Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Un abrazo para los dos. Y bueno, le pido